Con el apetito que tiene Hollywood para las adaptaciones de clásicos y para no arriesgar demasiado con historias nuevas, me parece alucinante que el libro del que hoy hablamos solo haya tenido una adaptación a lo largo de la historia y que esta sea de 1922 y en cine mudo. Yo creo que ya le va tocando un lavadito de cara a esta historia. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal una novela clásica que se ha convertido en la quinta premisa que consigo para el reto Victorian Spirit. En concreto es la premisa del libro escrito por las hermanas Bronte, y es que la novela de la que hoy hablamos es Shirley de Charlotte Bronte. Este libro fue publicado en 1849 y se convirtió en la segunda obra de la autora que vio la luz, aunque era la tercera que había escrito. Y es que el profesor se pasó muchos años metido dentro de un cajón porque no había ningún editor que quisiera publicarla. Aunque no revalidó el éxito que había tenido 2 años antes Jane Eyre, este libro sí que dejó una cierta huella en la sociedad victoriana, y es que popularizó el nombre de Shirley haciéndolo femenino, porque hasta el momento de publicarse esta obra era un nombre poco frecuente y además únicamente usado para varones. Gracias a la publicación de este libro, ya que su protagonista se llamara Shirley, pues a partir de ese momento se convirtió en un nombre que hoy en día solo existe ya para mujeres. El proceso de creación de esta novela coincidió en el tiempo con el peor momento en la vida de Charlotte, que en un lapso de apenas 2 años tuvo que ver cómo sus 3 últimos hermanos morían, primero Branwell y Emily, que murieron de manera muy seguida, y esto provocó que Charlotte abandonara la escritura de Shirley, y por último, unos meses después también murió su hermana Anne. Por suerte, Charlotte encontró en la escritura de Shirley una vía de escape y una cierta terapia para intentar dejar atrás este horror, y gracias a eso consiguió terminar la novela, que a mí la verdad me parece una gesta bastante increíble. Hoy en día los expertos, los críticos todavía siguen analizando la obra y siguen preguntándose cuál sería el efecto real que tuvieron estas muertes en el desarrollo de la historia y en el desarrollo de los personajes, ya que hay varias teorías que indican que el final de la obra podría haber sido muy diferente si no se hubiesen dado estos acontecimientos. La historia nos sitúa en Yorkshire en 1812, durante la depresión económica que provocaron las guerras napoleónicas. La hasta entonces apacible existencia del empresario Robert Moore y de su tímida prima Caroline se va a ver sacudida por 2 acontecimientos que ocurren prácticamente de manera simultánea. Por una parte, los ataques que va a recibir la fábrica de Moore por esa incipiente mecanización de procesos, y por otra, la llegada a la región de Shirley, una rica heredera que va a poner todo patas arriba. Charlotte llevó esta segunda novela por unos derroteros muy distintos a los de Jane Eyre. Para empezar, eligió 2 protagonistas en vez de una, además cambió totalmente de narrador y abandonó ese confort, esa comodidad de la esfera privada para introducir otro tipo de elementos de tipo social y político que hasta entonces tampoco había utilizado. En un primer momento, Charlotte se había propuesto retratar las pulsiones que generaba la revolución industrial en su propia época, es decir, en los años 40 del siglo XIX, pero en el último momento decidió hacer un cambio y situarla en la regencia para no tener problemas con su padre, que era clérigo, y sobre todo con los movimientos sociales que existían en ese momento, que eran muy activos y que probablemente pues le generaban cierto miedo a la reacción que pudieran tener a su novela. Por eso uno de los principales temas que aborda la novela es esa resistencia al progreso industrial que se vivió a principios del siglo XIX, protagonizada por el movimiento ludista, en el que los distintos artesanos atentaban contra las fábricas por ese proceso de mecanización que estaban viviendo, sobre todo por la introducción de los telares industriales y de la máquina de hilar. Y claro, Robert Moore, como propietario de fábrica que es, va a estar en el ojo del huracán de este conflicto social a lo largo de toda la novela. Este es uno de los 2 hilos narrativos que la autora utiliza para entretejer esta trama, siendo el otro los enredos amorosos de sus protagonistas, especialmente centrándose en el eterno debate sobre la conveniencia del matrimonio por interés o por amor. Eso sí, planteado esta vez de una manera muy original, que yo no había visto en otras novelas clásicas. Shirley es la única novela de Charlotte Bronte que está escrita en tercera persona y con un narrador omnisciente, lo cual le permite dirigirse directamente al lector en muchos momentos, un recurso muy habitual en las novelas victorianas y que Charlotte aprovecha al máximo, sobre todo cuando introduce nuevas escenas o nuevos personajes, y la verdad es que funciona bastante bien. Y otra de las cosas que le permite este narrador a la autora es jugar con el aspecto formal de la novela en determinados momentos, sobre todo cuando nos sumergimos en el diario privado de alguno de los protagonistas, y en esos momentos pues la novela se convierte en una novela
epistolar. Durante años los críticos han intentado encontrar rasgos de las hermanas Bronte en las dos protagonistas de la obra, se ha especulado mucho al respecto, pero hoy en día la teoría que más peso tiene sería la que dice que mientras el personaje de Caroline sería una representación de la propia Charlotte Bronte, o al menos de cómo ella se veía a sí misma, el personaje de Shirley estaría inspirado en Emily Bronte en el caso de que Emily hubiese nacido en una familia acaudalada. Sea como fuere, la verdad es que son dos personajes femeninos muy potentes y que funcionan prácticamente como imágenes especulares que se complementan muy bien la una a la otra. Mientras Caroline es apocada, tímida y reflexiva, Shirley es todo lo contrario, es una mujer valiente, resuelta, decidida. A pesar de todas estas diferencias, lo que sí que tienen en común es que son dos mujeres muy cultivadas intelectualmente, cosa rara para la época, y que además defienden a muerte su independencia, sobre todo en lo que al matrimonio tiene que ver. La amistad y la sororidad que van a desarrollar entre ellas se va a convertir en uno de los ejes principales de la novela y una de las cosas que más distingue a este triángulo amoroso de otros que se han podido leer en otras novelas clásicas. El tercer vértice de este triángulo sería Robert Moore, que en mi opinión es el personaje que está más expuesto a las vicisitudes de ese contexto que ha elegido Charlotte, porque digamos que todas las tensiones de tipo social y político que emergen le afectan directamente a él y a sus intereses, y esto hace que sea probablemente el personaje con un arco argumental más marcado y que más evoluciona desde el principio hasta el final, pero sí que debo decir que esa evolución se hace siempre al ritmo que marcan las otras dos protagonistas. Es decir, Robert Moore evoluciona o cambia en base a las conversaciones y a las situaciones que mantiene con las dos protagonistas, lo cual demuestra que realmente el peso de la novela lo llevan ellas en todo momento. Algo que me parece muy destacable de la creación de personajes de esta obra, y que creo que tiene mucho que ver con el tipo de narrador que elige Charlotte, es el hecho de que se desarrolle muy lentamente y sobre todo en base a acciones y diálogos y no tanto a descripciones. En este sentido, Charlotte da mucha independencia al lector porque en vez de agobiarlo con muchísimas descripciones, lo que hace simplemente es situarlo como testigo de los acontecimientos que se van desarrollando, y esto hace que tú mismo te vayas creando una imagen de cómo son los personajes, pero de manera muy progresiva y muy lentamente. Realmente solo cuando llegas al final de la novela puedes decir que conoces a los protagonistas y que puedes entender sus motivaciones y el por qué han tomado según qué decisiones. Esto permite a la autora jugar mucho con el punto de vista del lector y le tiende algunas trampas a lo largo del desarrollo de la trama. Hay momentos en los que tú piensas ciertas cosas de los personajes porque te falta información o porque te están planteando solo la historia desde un punto de vista, y es solo al final cuando realmente puedes decir, eso es lo que había pasado. Y a mí eso me gustó mucho. Me gusta mucho cuando un autor juega con el lector y cuando digamos que tiene la sartén cogida por el mango. En conclusión, esta es una novela que a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo, sobre todo ese equilibrio que consigue la autora crear entre la doble vertiente que tiene la novela, por una parte con los asuntos más románticos y por otra los sociales y políticos. Creo que tienen el peso justo en la novela para hacerla muy disfrutable, y me ha sorprendido encontrar en esta obra de Charlotte elementos que normalmente atribuiría a otras autoras más o menos contemporáneas, como puedan ser Jane Austen o Elizabeth Gaskell o George Eliot, pero que en este caso como que están muy bien combinadas y de verdad que el resultado final me parece muy bueno. De todas las novelas de las hermanas Bronte, esta era de lejos de la que menos sabía de entrada. Lo único que conocía de la sinopsis es que tenía algo que ver con la revolución industrial, pero no sabía nada más, y creo que eso a mí me ha beneficiado muchísimo, porque por el contexto en el que había sido escrita la obra, que yo sabía que coincidía con la muerte de sus hermanos, yo me esperaba algo mucho más dramático, mucho más duro. De hecho, la propia Charlotte Bronte decía que su intención a la hora de crear esta novela era crear algo que fuera real, frío y sólido, con lo cual yo me esperaba que me iba a encontrar algo mucho más deprimente, y para nada. Me he encontrado una novela que es bastante amable en todo momento, que empieza de manera muy pausada, porque es verdad que el inicio cuesta un poquito, los 2-3 primeros capítulos se hacen un poco duros porque hay mucha descripción, pero sin embargo eso desaparece y da paso a una novela que se va agilizando según vas avanzando y que llega a un final en el que es bastante frenético. O sea que para mí ha sido una gran sorpresa, una muy grata sorpresa. La elección que hace Charlotte del contexto histórico en el que se sitúa la historia me parece todo un acierto, porque me parece que está muy poco explotado. Hay muchos libros que hablan sobre la revolución industrial, pero yo no había leído
ninguno que hablara de la pre-revolución industrial, de esos primeros años del siglo XIX y de esos primeros obreros que por supuesto todavía ni siquiera estaban organizados en sindicatos y que la lucha obrera realmente parecía más una batalla campal que una manifestación, por así decirlo. Yo he aprendido bastante de ese contexto y de las consecuencias que trajeron las guerras napoleónicas a todo lo que tiene que ver con el comercio interno de Inglaterra, que se vio interrumpido y por supuesto generó grandes pérdidas económicas. Y ya digo que me parece todo un acierto porque normalmente la aproximación que yo había hecho a esta época de la regencia había sido a través de Jane Austen. Es verdad que Jane Austen me encanta, pero una cosa que sí se le puede criticar a sus novelas es que se centra únicamente en esa esfera privada de los personajes, en lo que serían sus historias de amor, y en este caso Charlotte lo que hace es revisitar esa misma época, pero añadirle la profundidad que da el tratar temas de tipo social y político. Y yo lo he disfrutado mucho. En ese sentido me parece muy similar a una novela de Jane Austen, pero con ese punto extra, con esa ambientación sociopolítica que Jane Austen no da en sus novelas, así que me parece todo un acierto. Y sin duda lo que más he disfrutado del estilo de Charlotte al escribir esta novela es el uso que hace de los diálogos. Me parece que son brillantes. En muchos momentos, más que un diálogo, se convierte en una batalla dialéctica entre los personajes, y sobre todo cuando estos diálogos están enfocados a las tramas amorosas, me parece que proporcionan algunas de las escenas más memorables de la obra, porque Charlotte sabe manejar muy bien esa tensión sexual no resuelta de los personajes y la verdad es que hace que sean muy disfrutables esas partes. De hecho, el final de la obra es muy curioso porque se sustenta únicamente en diálogos. Digamos que durante los últimos 3-4 capítulos todos son conversaciones entre los personajes, y esto hace que la resolución de la trama sea muy ágil y te enganche muchísimo. Es muy difícil que una vez que entras en ese tramo final no te lo leas del tirón, porque de verdad que todo se acelera muchísimo porque todo se sostiene en esos diálogos. Como puntos negativos de la obra sí que diría que la trama social hay un momento en el que desaparece y pierde protagonismo respecto a la trama amorosa, y es solo al final, en el epílogo de la obra, cuando se resuelve todo de una manera un poco abrupta bajo mi punto de vista. Y también el hecho de que la autora recurre a un personaje secundario para hacer un cierto deus ex machina que pilla un poco por sorpresa al lector y que, bueno, hasta cierto punto cuesta defenderlo. Pero bueno, son dos pequeños detalles que no deslucen para nada el resultado final. La verdad es que a mí ha sido una novela que me ha gustado mucho, me ha encantado, me ha sorprendido y me ha entretenido muchísimo. La pude leer con mi amiga Marta del canal Mares Delfín Books, que también ha hecho reseña de la novela, así que os voy a dejar el enlace aquí también en la cajita de información por si queréis ver su punto de vista. A los dos nos ha gustado mucho. Es verdad que ella ya ha leído todas las novelas de Charlotte y para ella Shirley se ha puesto en primer lugar. Yo solo llevo 2 leídas, que serían Jane Eyre y esta, y para mí también ha sido superior a Jane Eyre, o por lo menos yo la he disfrutado más. Así que bueno, si tenéis dudas sobre esta obra o si no tenéis muchas referencias, espero que esta reseña os anime a leerla, y me parece que es un gran candidato para ocupar alguna de las premisas del reto Victorian Spirit, porque ya os digo, es un libro que os va a gustar. Y bueno, pues hasta aquí esta reseña, que espero que os haya resultado interesante. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo, y en este caso me gustaría saber si también os ha pasado en alguna ocasión acercaros a un libro del que no teníais ni idea y que precisamente esa falta de expectativas os ha beneficiado, os ha sorprendido y os ha gustado. Como siempre tomaré nota de vuestras recomendaciones, y bueno, si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto. Y a todos los demás, pues muchísimas gracias por estar siempre ahí, por vuestro cariño, por vuestra dedicación. Espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo. Hasta entonces.